Y bueno, en estas charlas que estamos teniendo, diferentes a las videocolumnas, videocolumnas, cada cosa que inventan en estos tiempos esta gente sin que hacer, ¿verdad? En fin, pues esta vez les estaremos platicando un poco sobre el cambio tecnológico que me ha tocado ver y percibir en las comunidades. Y bueno, en lo que me respecta, yo lo recuerdo muy bien. Fue ya por el año 1992, 92, 94. En aquel entonces, en las comunidades rurales, las pequeñas comunidades, poco a poco fue llegando el teléfono. En ese entonces el teléfono era el cambio tecnológico mucho más abrumador, allá cuando yo era un pequeño infante, un niño. Y en ese entonces yo recuerdo cómo el teléfono que entonces iba llegando era el de una caseta telefónica, y es más, ni siquiera tenía marcador, no tenía números, nada más tenía una ruedita donde le girabas y tú hacías una llamada y pagabas por llamar, y la persona que recibió la llamada pues también pagaba por recibir la llamada. En aquel entonces, les lo recuerdo muy bien, eso era muy moderno en aquel entonces. Ah, qué tiempos aquellos, ¿no? Y bueno, pues el cambio tecnológico que también fue llegando, el cambio tecnológico que llegó, yo lo recuerdo, y bueno, pues el progreso era la televisión a blanco y negro. Y pues eso era lo más novedoso. Entonces yo recuerdo que allá por entonces yo observaba que con gran emoción ver la televisión. Y lo que recuerdo en ese entonces era que todos sacaban la antena para tener señal de televisión abierta en aquel entonces. Y exactamente ese sonido representa cómo la vejez me está respirando en la nuca. Y en fin, después otro de los cambios que fue llegando poco a poco fue allá por los 90s, 80s, 90s. El cambio tecnológico que en aquel entonces fue llegando, pues era el radio, que constituía un eje fundamental para comunicarse en aquel entonces. Y también lo que fue llegando fue la televisión a color y el control remoto, ¿no? Pues sí, y entonces uno de esos aspectos modernos que en ese entonces llegaba y que ahora lo recuerdo, pues era precisamente la televisión con su vínculo con la educación, que, y obviamente estoy describiendo mi perspectiva y mi opinión, pero finalmente la telesecundaria tiene unos años mucho más atrás en los que yo de los que yo recuerdo que había nacido, o que era un niño, y la telesecundaria, bueno, pues fue fundada muchos años atrás en los que yo había nacido, pero eso o pongo de manifiesto como el vínculo entre la televisión y la educación ya había sucedido, y hay gente visionaria que vio eso en aquel entonces como algo nuevo y novedoso, y que poco a poco se fue generalizando. Y estoy diciendo la fundación de la telesecundaria como un programa y después eventualmente como un subsistema. Si no me creen, pues ahí chéquenlo y vean la historia de la telesecundaria, en qué año fue fundada y cómo se fue desarrollando a lo largo del tiempo. Si no me creen. Y bueno, eventualmente la migración de la televisión y el uso de esta tecnología para la educación fue interesante, y estoy contándoles allá por los 90. Algo que yo recuerdo que se puso de moda fue la televisión con antena parabólica. Pues prácticamente una antena, pero la diferencia radicaba en que era una antena mucho más grande y tenía un receptor un poco más desarrollado, en la que, bueno, pues el cambio tecnológico estaba en eso, en aquel entonces, y pues constituía algo muy interesante y mucho más novedoso y tecnológico y oneroso también, pero pues sí había avances un poco en lo que respecta a la percepción o la recepción de señal para el ocio y el entretenimiento, en efecto. Y los cambios siguieron. Yo recuerdo, pues allá por los 2000, en 2001, 2002, recuerdo haber visto por primera vez el primer teléfono, y me gustó mucho en aquel entonces y quedé fascinado y novedad. A principios de siglo, allá por el 2001 más o menos, recuerdo haber visto por primera vez el teléfono celular,
y pues yo quedé fascinado viendo algo nuevo y novedoso que solamente se veía en la televisión, en las películas hollywoodenses. Y eh, yo lo que recuerdo pues es que no se le daba tanto un uso en aquel entonces, o bueno, un adolescente para qué necesitaba el teléfono. Es como actualmente, un adolescente para qué necesita teléfono. Újules, qué interesante, ¿no? Y en los entornos rurales, si ustedes lo van vinculando, pues también, ¿para qué utilizar un teléfono en un lugar donde ni siquiera hay señal? Bueno, entonces, lo que sí fue sucediendo y eventualmente yo también lo fui percibiendo yo en lo que me respecta con mi opinión, bueno, pues en ese entonces lo utilizaba para comunicarme con mi familia en las largas distancias en aquel entonces. Pero eso era para comunicación. Lo que sí se fue sentando como precedente poco a poco y algunos no lo percibieron tanto hasta que empezó a suceder ese fenómeno, es que el teléfono celular se utilizaba, aunque no hubiese señal, se utilizaba para los juegos. ¿Quién no recuerda ver a alguna persona que estaba jugando en su teléfono el juego de la viborita o la culebrita y jugando ahí un buen rato en lo que iba a, del punto A al punto B, en lo que iba a hacer algún encargo y estaba aburrido esperando, pues se ponía a jugar la viborita o la culebrita. Y eso pues se hacía, o bueno, los juegos funcionan o funcionaban, los juegos de aquel entonces funcionaban con señal o sin señal celular. Y entonces estos cambios fueron sucediendo, los teléfonos fueron migrando de la señal GSM a la 3G, me parece. Si no, corríjanme, ahí estoy, también para algún error, alguna imprecisión. Pasaron de GSM, que era lo más novedoso en aquel entonces, um, y lo más novedoso era el 3G en aquel entonces. Y los teléfonos fueron aumentando su capacidad y del 3G eventualmente pasó a el 4G. Lo que sí fue migrando o fue evolucionando de manera constante, progresiva, fue como los teléfonos eran monocromáticos, grandes, estorbosos, y fueron reduciendo su tamaño. Y otro de los aspectos fue que los teléfonos empezaron a ser un poquito más novedosos con una pantalla un poquito más grande, con un poco de color. Algunos teléfonos empezaron a tener cámara en la que se le adaptaba, eran dos partes que se unían. Eventualmente algunos teléfonos empezaron a tener cámara en el teléfono y también otros teléfonos empezaron a tener muchas más cosas novedosas, otras más útiles para aquellos tiempos y otras cosas incomprendidas por aquel entonces, pero que sí resultaron ser muy útiles y eso el tiempo lo demostró. Por ejemplo, el ocio resulta ser muy importante, aunque propiamente uno considera que eso es algo pues no productivo, pero sí genera mucho más cambios tecnológicos de lo que estábamos nosotros al pendiente o pensábamos inicialmente. Porque, ¿para qué quieres tu teléfono o una cámara? Pues si ya existían las cámaras. Bueno, pues el ocio y el entretenimiento en las cámaras fue evolucionando y la tecnología de las cámaras fue mejorando de manera lenta, pero paulatina y constante. Y otro de los ocios que yo recuerdo que fue muy importante fue como los teléfonos fueron migrando y teniendo cada vez más espacio de memoria. ¿Y espacio de memoria para qué? Pues para las imágenes, para las fotos. Y eventualmente, pues la juventud en aquel entonces, pues cuando vio un teléfono al que le cabía música, pues quedó fascinado porque, bueno, pues la música constituye un eje muy importante en nuestras vidas, mucho más de lo que nosotros podemos percibir inicialmente. Y eso se dieron cuenta algunas empresas. Entonces los teléfonos fueron teniendo cada vez más memoria, mejores audífonos, más espacio y mucho más calidad en las pantallas y en los teléfonos de tercera generación. Y eventualmente surgió algo llamado el iPhone. Y esto vino a crear un nuevo paradigma que todos ya sabemos qué es. Y eventualmente, como ustedes lo recuerdan, y si no lo recuerdan, pues busquen los libros de historia o en YouTube, en donde les aparecerá mucho más al respecto, en los videos de gente nostálgica al respecto. Y uno de los precedentes que yo recuerdo que era también mucho más
útil y mucho más popular en aquel entonces, pues era el BlackBerry para chatear. En ese entonces se utilizaba Microsoft Messenger para chatear, para platicar, conversar, tener conversaciones informales, pero eso también fue un eje muy importante para que la tecnología y las personas masificaran el uso del Internet. No sé si se lo recuerdan, y si no lo recuerdan y si no lo vivieron, pues entonces estamos aquí para platicarles un poquito de historia al respecto, por lo que el chat, la conversación informal, fue otro eje fundamental para que la tecnología fuese avanzando, cubriendo esa necesidad de ocio, pero sobre todo de comunicación vía texto. Y en lo que parece que no resulta importante en las comunidades, bueno, pues al no haber señal de celular, bueno, entonces, ¿para qué seguir? ¿Para qué tener un teléfono celular? Simplemente para ocio y entretenimiento. Si no lo utilizas porque no hay señal, pero sí puedes escuchar tu música, sí puedes tomar fotos. Y era lo que se utilizaba en aquel entonces, el teléfono, para tomar fotos y para escuchar música. Y poco a poco eso que algunos viejos nostálgicos como yo recuerdan, pues son los reproductores de cassettes portátiles y los reproductores de disco portátiles. Poco a poco, bueno, fue sucediendo ese cambio tecnológico. Pasamos de los cassettes a los discos y de los discos a los reproductores de música digital, los MP3 famosos, con sus audífonos y todo eso tecnológico de aquel entonces, pero poco a poco el teléfono fue teniendo esas funciones en la que el ocio estaba de por medio y la identidad. Lo que siempre ha sucedido con la juventud es que la música resulta ser un eje muy importante para el cambio tecnológico, pero sobre todo para definir la identidad de las personas, es decir, para la juventud, para definir su identidad respecto de las personas adultas. Y en aquel entonces, lo recuerdo muy bien, fue allá por el año 1900, no es cierto, sino ya en los 2000, la tecnología y el ocio también tenía otro eje importante. Si bien las antenas parabólicas fueron en declive poco a poco, la televisión satelital fue teniendo cada vez más impacto, mucho más acercamiento, y esto generó que se masificaran los carriers o los proveedores de un servicio. Este servicio era el de televisión satelital, es conocido como Sky. Otro que lo recuerdo era DirecTV o DirecTV. Y entonces empezaron a sacar versiones de bajo costo, low cost, conocidos como BTV, Dish, que en aquel entonces fueron de los más populares y se masificaron en todos los lugares, específicamente en comunidades rurales, en donde la televisión satelital y la televisión por cable o la televisión de pago fue teniendo un impacto cada vez más creciente, y a la vez que el cambio tecnológico en la telefonía celular estaba sucediendo, aunque no había telefonía o servicio de cobertura eh, celular. Y entonces también la educación también estaba vinculada a eso, que era el formato de las antenas parabólicas, pues también las escuelas secundarias, las telesecundarias tenían su antena parabólica y los servicios que se implicaba, y pues también los videos en VHS o Betamax y los formatos de la televisión educativa en aquel entonces. Y entonces, para recapitular, la televisión satelital y la educación tenían un eje muy importante. Y también en casa había un eje muy importante ya que estaba funcionando, que era la televisión de pago, televisión satelital de bajo costo o cara también, con la televisión como eje fundamental allá por los años 2000, en el principio del siglo. Pero poco a poco eso iba sucediendo o iban sucediendo los cambios, pero no se percibían tan fuertes, y eso cabe mencionarlo muy importante. Los cambios tecnológicos son ligeramente sutiles y perceptibles con el paso del tiempo, pero no tanto. Pero ¿por qué estoy hablando de esto? Porque eventualmente fue llegando el Internet de las ciudades a las comunidades, pero fue llegando de forma paulatina, gradual, y solamente visto como algo exótico o algo para entretenimiento, para ocio, pero el eje fundamental que nosotros vamos observando, o al menos es mi percepción, es mi punto de vista, pero pues obviamente me puedo equivocar, pero les estoy compartiendo esto porque el eje o el leitmotiv, el eje, el, la, el impulso que se le da al cambio tecnológico también resulta ser muy importante desde la educación. Y ese eje importante que se le da a la educación se logra mediante
la comunicación entre diferentes lugares y diferentes personas para intercambiar información pertinente y relevante de acuerdo a las necesidades. En fin, es decir, para trámites escolares, para trámites personales o para estar en comunicación con tu familia, pues se utilizaba el Internet para estar en comunicación con tu familia o con autoridades escolares, etcétera, etcétera, además de las llamadas telefónicas en casetas que les había comentado en otro video. Y entonces los cambios tecnológicos fueron sucediendo de forma paulatina, progresiva y constante, y en la que todos fuimos asimilando poco a poco este cambio, y sobre todo la juventud, que siempre se caracteriza por asimilar los cambios más rápido que las personas adultas. Y esta charla histórica que les estoy comentando es porque por la contingencia sanitaria, los cambios tecnológicos graduales que fueron sucediendo a lo largo del tiempo que les he estado describiendo, sucedieron, pero esta vez de forma mucho más abrupta y fuerte. Y esto lo estoy comentando porque la educación resultó ser un eje importante para poder estar comunicados de formas diferentes. Eso es lo que más me sorprendió, de ver cómo el cambio tecnológico tuvo un impulso muy fuerte, pero fue gracias a la contingencia sanitaria, en donde la educación se dio la tarea de reinventarse a sí misma y de innovar. Y esto fue algo muy importante porque este mismo cambio está sucediendo de forma constante en estos años. Y es lo que veremos en los siguientes años, o es mi percepción de lo que veremos en los siguientes años, en donde la inteligencia artificial esté teniendo ligeramente un importante papel en nuestra vida cotidiana. Y si no me creen cómo la inteligencia artificial tiene un papel importante en nuestra vida cotidiana, pues entonces, ¿cómo creen que los filtros que utilizamos en nuestras redes sociales funcionan? Bueno, pues ya tengo mi filtro en donde aparezco un poco con una cara más lisa, con menos patas de gallo, con menos ojeras, aparezco con o sin barba, aparezco con una ceja mucho más definida, con el cabello mucho más peinado. Pues ¿de dónde creen que sale todo eso? Pues sale de los algoritmos de la inteligencia artificial. Pues ¿de dónde más va a salir? Y entonces la inteligencia artificial para resolver ecuaciones es así, para resolver soluciones, para resolver alguna eventualidad, algún problema, alguna situación, para hacer cálculos matemáticos impresionantemente grandes, utiliza una fracción de tiempo, pues esos cálculos también son aplicados en otras situaciones y en otros contextos. Esos contextos son el ocio y el entretenimiento, y uno de esos ocios y entretenimientos pues son los algoritmos para modificar y para hacernos más jóvenes, los filtros que se utilizan en las redes sociales. Y otro de los ejes fundamentales que ha sido muy importante y que lo dije al principio y que si lo recuerdan, pues fue los videojuegos. Los videojuegos resultan ser muy importantes para esto porque lo que han permitido es que el cambio tecnológico que va sucediendo de forma paulatina y progresiva, sin importar en dónde te encuentres, va sucediendo y te va impactando y te va afectando. Esto es tan importante como en las comunidades rurales en donde me ha tocado observar cómo los videojuegos son muy importantes. Y si no me creen, sobre todo para la convivencia. Y bueno, en lo que yo recuerdo, los videojuegos son muy adictivos. Y sí, lo recuerdo. Pues, por ejemplo, el juego del Candy Crush es muy adictivo, sí. Es para los tíos, para las tías, para las abuelitas. Pero para la juventud, uno de los videojuegos mucho más adictivos y más entretenidos, pues es el famoso Garena Free Fire. El Fortnite no es tan popular en las comunidades rurales, pero sí Free Fire y un poco más o un poco menos el Minecraft o Minecraft. Es otro de los videojuegos que resulta ser mucho más entretenido, y lo que me ha gustado es ver, me ha gustado observar, es como los videojuegos generan un poco más de convivencia. Si bien las personas adultas ven como nada más los infantes, las juventudes, los niños se la pasan nada más ahí, andan ajenos en el teléfono ahí sin hacer caso y sin parpadear, pero lo que no se observa visualmente es como los pequeños, los muchachos, los jóvenes se la pasan jugando, juegan en equipo con sus amigos, jugando en campañas.
en videojuegos, haciendo disparos y si yo lo que recuerdo era como eso estaba de moda allá por los 2000, allá con unos videojuegos que en ese entonces eran Halo y eventualmente otros juegos, pero el trabajo en equipo pues también se va desarrollando y se va puesto de manifiesto en la vida cotidiana de la juventud. Aunque puede que uno diga que solamente están perdiendo el tiempo, lo que están aprendiendo es a trabajar en equipo con sus amigos para lograr ciertos objetivos. Otro de los aspectos que resulta ser muy importante en la tecnología con la juventud, pues ya les había comentado, las fotos y los filtros y los videos, pero también, pues obviamente, a quien no le gusta un poco de conversar y echar el chisme, platicar, conversar, y eso también ha sido muy importante en la juventud. Y bueno, pues lo que sí resulta ser un poco complicado es eventualmente, y eso como dice un meme, me pasó a mí, te va a pasar a ti y te va a pasar a tus hijos. Ya estoy sonando muy tío, pues sí, pues ya lo soy. Pero lo que sí resulta ser muy interesante es cómo esta brecha tecnológica, pues sí sucede con el tiempo y es a las personas adultas, los adultos mayores sobre todo, les resulta ser un poquito complicado a veces el adoptar los cambios tecnológicos. Los cambios tecnológicos resulta ser cada vez más difíciles de adoptar para las personas adultas y en algunas ocasiones para entender. Pero eventualmente, si hay algunos adultos mayores, e inclusive me ha tocado ver aquí en las comunidades rurales, ver como algunos adultos mayores, personas de más de 60 años, también como agarran el teléfono y se ponen a mensajear, a chatear en el Face, Messenger y en WhatsApp, en donde lo que comparten son contenidos que a ellos les gustan, les parecen interesantes e impertinentes, pues eso es lo importante, es cómo podemos hacer ese cambio tecnológico y cómo incorporar a todos de manera positiva y en donde sea inclusivo el cambio tecnológico para todos. Y eso es uno de los ejes fundamentales de la tecnología, la masificación de la tecnología y en donde cada persona contribuye y es parte de ese cambio tecnológico. Eso lo vamos aprendiendo también como profes, en donde si hacemos partícipes a más personas de los cambios, del progreso, de las decisiones, de la democratización, de las decisiones y de los beneficios de bienes tangibles, de activos en los que benefician a las comunidades, pues entonces a las personas de las comunidades, a todas las personas, en la mayor medida de lo posible, entonces ciertos cambios, ciertos progresos, ciertos avances son aceptados por todos. Eso sucede con la tecnología, obviamente, y con los cambios que seguirán viniendo. Es nuestro trabajo hacer partícipes a la mayor cantidad de gente para que estos cambios que vayan surgiendo, pues sucedan en beneficio de todos. Y entonces el uso generalizado de la tecnología, que es muchas veces puede resultar ser un poco mucho más difícil y puede dar miedo, pero si hacemos partícipes a todos de este cambio tecnológico, bueno, pues tenemos la mesa puesta para que haya una aceptación generalizada de nuestras propuestas y nuestras ideas. Y esto lo estoy comentando porque el cambio que viene con la inteligencia artificial, con la computación cuántica, los siguientes años, pues resulta ser mucho más importante el cambio tecnológico, pero sobre todo el utilizarlo. Y eventualmente esto sucederá. Si bien la eh, tecnología, como por ejemplo el chat contextualizado que actualmente estamos utilizando, en Google Now, en Siri, eh, Cortana también. Eventualmente sucederá esto y aunque no lo parezca, esta utilidad en la educación no lo parecerá tanto, pero eventualmente conforme vaya pasando el tiempo, el ocio y el entretenimiento resultará ser fundamental para que la inteligencia artificial tenga un crecimiento brutalmente enorme y masificación y una amplitud de usos y servicios como los que estamos teniendo actualmente y que no lo parece, pero pues la inteligencia artificial está más presente de lo que nosotros tenemos idea. Y, por ejemplo, pues, como el ejemplo que le estaba comentando, sobre los filtros en fotos y los filtros en video, los fondos de pantalla que se generan mediante inteligencia artificial y sobre todo en videojuegos. Eventualmente eso tendrá mucho más impacto, no solo en la forma visual, sino en la
creación de contenido que nosotros veremos en aquel entonces, en los años por venir, en videojuegos con características mucho más contextualizadas, con inteligencia artificial para entretenimiento, y no solo en la parte visual, sino viene en la parte de atrás, en la que no se ve, en donde también estará mucho más inmiscuida la inteligencia artificial, la computación cuántica para el entretenimiento y el ocio, y aunque no lo parezca, eventualmente eso llegará a nuestras comunidades, a la educación y sobre todo a la juventud, porque la educación que tenemos en el 2023 no va a ser la educación que vamos a tener en el 2033 y más allá. En fin, palabras más, palabras menos. Espero que se hayan entretenido en esta charla que estamos teniendo, que se hayan entretenido, se hayan acordado y para los que son jóvenes hayan tenido un poco de clase de historia de cómo sus papás o sus tíos vivieron su juventud en aquel entonces y sean un poco comprensivos con los abuelitos y los tíos. En fin, nos vemos en la próxima. Saludos. Bye. Ay, ay, ay. Ya hasta me dio hambre. Ahorita vengo, voy a comer.